vamos a dar tiempo para que podamos meditar en la palabra de Dios. Personalmente, a mí me encanta predicar sobre personajes, porque los personajes ilustran de manera vívida, real, experimental, los conceptos que estamos tratando de enseñar a la iglesia, que estamos tratando de aprender cada uno de nosotros. Por eso, cada personaje, aunque está dentro del tema general de los nuevos comienzos, en realidad cada personaje nos enseña verdades y principios muy distintos uno del otro. No es lo mismo lo que sucedió con Elías que lo que sucedió con Noé. No es lo mismo tampoco lo que sucedió con Rebeca, lo que sucedió con Lea. Cada personaje está dentro de un marco histórico que es diferente al anterior. Son épocas distintas, son situaciones y circunstancias diferentes. Y la manera en que cada personaje reaccionó a la invitación de Dios nos deja enseñanzas para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver otro de esos personajes que no quisiéramos tener que verlo, porque las historias de desperdicio, de fracaso, son muy tristes. Esta es una de ellas. Y lo que sucedió con Saúl es algo que no debemos repetir. Si la historia está allí, es porque necesitamos aprender algo para no cometer el mismo error. Pero realmente son de esas historias que no me gustaría tener que contar. ¿Has escuchado en alguna ocasión estas frases? Por ejemplo, cuando se refiere uno a una casa, dice: la fachada es hermosa, pero cuando entras, el interior no lo es. La casa da una apariencia muy bonita por fuera, pero ya cuando entras, la casa realmente no es lo que esperabas, te decepciona. Ahora yo escuché esta frase porque vinieron a checar mi auto y resulta que el motor se había quebrado. Entonces, aunque el auto esté muy bonito, si el motor está quebrado, pues realmente no sirve. Entonces, de nada sirve un auto con pintura perfecta, con interiores muy bonitos, con los tapices más limpios, con el mejor sonido de su radio, con quizás todos los accesorios más modernos, si lo más importante del auto, que es la parte mecánica, ahí donde está el motor, eso no funciona. Hoy vamos a ver la historia de Saúl, que es muy parecida a estas frases. Saúl tenía una fachada muy bonita, pero su interior no lo era tanto como lo que parecía verse por fuera. Aunque el auto llamado Saúl se veía elegante, bonito, moderno, superior a cualquier otro, su motor no le funcionaba. La historia de Saúl comienza en el primer libro de Samuel a partir del capítulo 9. Y es justamente el inicio de un nuevo comienzo. Recordarás que la semana pasada vimos cómo esa época oscura de Israel, Dios le dio un giro trayendo a Ana y a Samuel a escena. Y gracias a esos dos personajes, Dios cambió la historia de Israel, los reconcilió consigo, volvieron a adorarle, volvieron a buscarle, pero obviamente los años van pasando, Samuel se fue haciendo viejo y el pueblo de Israel llegó un momento en el cual le dijo a Samuel: queremos que nos des un rey como las demás naciones que nos rodean. Obviamente lo que el pueblo de Israel estaba pidiéndole a Samuel era una necedad, era algo malo. Samuel se ofendió. Samuel fue delante de Dios y le dijo: mira, Dios, me han rechazado. Y Dios le dijo a Samuel: Samuel,
No se trata de ti, se trata de mí. No te han rechazado a ti, al que están rechazando es a mí. No te creas tan importante, ¿sí? Samuel se le fueron ahí las cabras cuando fue delante de Dios a lloriquear porque pensaba que lo estaban prefiriendo a otro antes que a él. Y Dios le dice, no, me están rechazando a mí. Pero mira, dile al pueblo que le voy a conceder su petición, pero les vas a leer la cartilla, porque cuando ellos elijan a un rey, tengan un rey delante de ellos como las demás naciones, dile que ese rey va a tomar a sus hijos y los va a hacer parte de su ejército. Diles que ese rey les va a cobrar impuestos. Diles que ese rey va a tomar también de sus hijas para su palacio, para que después no se quejen y digan que fui yo el que se los impuse. Ellos lo están pidiendo. Y Samuel fue y le dijo al pueblo, miren, esto es lo que va a suceder. Si ustedes eligen un rey, si ustedes piden un rey para ustedes, pues el rey va a hacer esto, esto, esto y esto. Diezmará sus rebaños, tomará sus siervos, sus siervas, sus mejores jóvenes, sus asnos, diezmará sus granos, sus viñas, y se lo dará de comer a sus oficiales y a sus siervos. Y ustedes van a clamar a Dios a causa de su rey que han elegido, pero el Señor no les va a responder. Después de que Samuel les leyó la cartilla al pueblo de Israel, dice que el pueblo en el verso 19 del capítulo 8 no quiso oír la voz de Samuel y le dijeron, no nos importa nada de eso que dices, queremos un rey sobre nosotros, queremos ser como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y él saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mira nada más lo que el pueblo testarudo, obstinado y necio está pidiendo. Están dejando su posición de privilegio, aquello que los distinguía por encima de todas las demás naciones, y ellos se están rebajando para ser como el resto de las naciones. Dios los tenía en un nivel superior, pero ellos dijeron, no queremos estar arriba, queremos ser como los demás. ¿Qué pensamiento tan mediocre? El pueblo de Israel no pensó bien, pidió una petición necia, pero esto marcó el inicio de un nuevo comienzo. Con esta petición inicia la era de los reyes. Ya vimos que Dios usó patriarcas, ya vimos que Dios usó líderes, ya vimos que Dios usó sacerdotes, ya vimos que Dios usó jueces, ya vimos que Dios usó profetas. Con Samuel empezó, pero después vendrá una continuación. Pero antes de que ese ministerio profético pudiera continuar, aunque ese ministerio siempre estuvo presente en Israel, viene la época de los reyes. Y es quizás, con sus honradas excepciones, porque si tú los cuentas, creo que te alcanzan los dedos de las manos para destacar de entre todos los reyes que tuvo Israel y que tuvo Judá, a unos cuantos que fueron obedientes a Dios. Pero quizás esta época de los reyes fue una de las más tristes y oscuras. Pero Saúl se convierte en el primer rey. ¿Te imaginas qué privilegio tan grande? Vamos a ver la fachada de Saúl, es decir, la parte externa, todo aquello que hacía parecer que Saúl podría convertirse en el rey perfecto, en el rey histórico de Israel, un rey legendario. Pero tristemente Saúl dejó pasar esa oportunidad. Vamos a ver algunas cosas. La mayoría de ellas están aquí en el capítulo 9. Dice que Saúl tenía un físico envidiable. Provenía de una de las tribus de Israel, de los benjamitas, y dice que él provenía de una familia donde su padre, Cis, es reconocido como un hombre valiente.
Así que aunque Benjamín era la tribu que representaba al menor de los hijos de Jacob, no era una tribu insignificante y él no provenía de una familia no renombrada. Por causa de Cis, esta tribu tenía algo de fama y de valor delante de los ojos de los israelitas. Versículo 2 dice que tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y que era hermoso. Pues para empezar con las fachadas, tenía muy buena, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, para aclarar, dice, no había otro más hermoso que él. De los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquier otro varón del pueblo. Así que podemos decir que Saúl era un hombre alto, que tenía presencia física, gallardo, proveniente de una familia importante entre Israel, con fama de gente valiente, joven. Parecía que reunía las características suficientes para dar con este nuevo rol que se acababa de formar, que era el de rey de Israel. Así que como rey, quizás Saúl fue el rey con el físico más impresionante de todos los que se cuentan en la historia de los reyes. La Biblia dice de David que también era hermoso, pero no dice que tenía un físico impresionante como lo tenía Saúl. Además de este físico envidiable, además de provenir de una familia de tradición, de abolengo, de fama, no olvidemos que este primer rey no lo eligió el pueblo, lo eligió Dios mismo. Dios fue el que puso su mirada sobre Saúl y le dijo a Samuel: quiero que unjas a este como el rey de Israel. El pueblo lo pidió, pero fue Dios quien lo eligió. Así que imagínate, Saúl cuenta con la familia correcta, con el físico correcto, con la selección correcta, porque fue elegido por Dios mismo. Por si esto fuera poco, agrégale que también Saúl tenía a la guía correcta. ¿Quién era la guía correcta? Dios le puso al mismísimo Samuel para que fuera su asesor, su consejero, su guía. ¿Quién no quisiera tener a Samuel como su mentor? Como aquel a quien rendirle cuentas, aquel que te puede acompañar en esta tarea, instruir con su sabiduría y su experiencia para poder desempeñar este papel de rey de la mejor manera. Más adelante vemos que Saúl forma su familia y de entre su familia se destaca uno de sus hijos, el primogénito. La Biblia describe al hijo de Saúl como un hijo leal y valiente, un noble o un digno sucesor del trono en la figura de Jonatán. ¿Quién no quisiera un hijo como Jonatán? No sé si nos dé tiempo, si vayamos a incluir a Jonatán en los perfiles de los nuevos comienzos, pero si no, tú puedes leer la historia. Más adelante también Dios pone delante de Saúl al guerrero más impresionante en la historia de Israel. Y no solo se lo pone como su cantor privado, no solo lo pone como su sirviente, sino que lo agrega a su familia, lo pone como su yerno. Saúl tenía entre sus aliados, entre su equipo que lo rodeaba, ni más ni menos que a David. Saúl tenía también la posición más alta en todo el país, que era la posición de rey. Y por si fuera poco, para cerrar con broche de oro,
Dios, cuando lo unge, Samuel le dice: una de las señales que tú tendrás es que el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y profetizarás. Quiere decir que Dios puso no solo el aceite de la unción para apartar a Saúl en la función de rey, sino que también le dio a su espíritu para que pudiera él tener esa bendición de la cercanía de una comunión con Dios. Hombre, esta fachada de Saúl es una fachada impresionante. Si lo vemos con ojos humanos, la verdad es que Saúl tiene todo lo que se necesita para ser un gran rey. Si nos hubieran puesto el perfil de Saúl comparado con el perfil de Samuel, el currículum de uno y el currículum del otro, diríamos en términos humanos, en términos empresariales, yo diría: tráiganme a Saúl para que firme el contrato, que estampe su firma, quiero a ese hombre. Al otro denle las gracias, díganle que luego le llamamos. El bueno es Saúl, tiene todo lo que necesitamos, tiene un perfil excelente. Pero acuérdate, hermano, las apariencias engañan. Las apariencias solo son eso, apariencias. Una apariencia no es garantía de lo que realmente hay dentro de un ser humano. Por eso, la próxima vez en que Dios le da la instrucción a Samuel de que unja al siguiente rey, Dios se asegura de que no sean guiados por las apariencias. Recordarás, ¿no? Cuando Samuel unge a David y van desfilando todos los hijos de Isaí, y Samuel dice: este está grandote, este se ve de buen físico. Quizás Samuel está atrapado en el perfil o en el currículum anterior, ¿no? Está buscando otro parecido a Saúl. Y Dios dice: no, esta vez no voy a cometer el mismo error. Esta vez voy a buscar adentro, no afuera. ¿Qué era el problema de Saúl? A pesar de tener todas estas credenciales excelentes externas, Saúl tenía muchos problemas internos. La Biblia no nos esconde acerca de todos esos problemas que Saúl tenía. A pesar de ser el tipo más alto, a pesar de ser el más guapo, era un hombre inseguro. El día que lo ungen como rey, está todo el pueblo reunido, todas las tribus reunidas, Samuel con el cuerno, y dicen: bueno, vamos a ungir al nuevo rey, que venga Saúl, que se presente Saúl. ¿Y saben qué pasó? Saúl no aparecía, estaba escondido porque tenía mucho temor, era una persona insegura, no se sentía capaz. Él mismo decía: mi tribu es de las más insignificantes, mi familia es de las más pobres, no tenemos mucho que dar. Algunos notaron eso, porque el relato de la unción de Saúl como rey dice que algunos hombres murmuraron y dijeron: ¿a poco este va a ser nuestro rey? Y dice ahí la Biblia que Saúl escuchó esas palabras, pero que disimuló, como que no había oído, pero en realidad oyó, y esas palabras se clavaron en su corazón y en su mente. Eso hizo que su inseguridad fuera aún más y más grande. Como una persona que externamente aparenta una gran seguridad, una gran valentía, en el fondo puede ser tan inseguro. No solo eso, hay más grietas en el interior de Saúl.
hay más cosas quebradas. Cuando vino el mecánico a checar mi auto después de la nevada y todo eso, que estaba tirando agua, él abrió la tapa del cofre y vio ahí el motor, y yo también me asomé a ver, le dije, mira, tira agua de por aquí, de por aquí. Pero yo con mis ojos no mecánicos, yo decía, pues debe ser solo un tapón o un sello, el motor se ve bien bonito, se ve fuerte, si lo enciendo prende. Pero él siguió buscándole y buscándole, se metió abajo, le echó agua, le volvió a echar agua, le cambió los tapones, le puso sellos nuevos, se volvió a meter debajo del carro, pidió una lámpara y empezó a revisar minuciosamente, y después de que volvimos a echarle agua, me dio la fatal noticia. Me dijo, allí está, el motor está quebrado. Y hasta el día de hoy me sigo asomando al motor y yo no le veo la quebradura, no sé dónde está. No sé por qué dice que está quebrado, yo lo veo muy bien. Esas grietas que aparentemente no se ven, esas son las que tenía Saúl. Era inseguro, pero también dice que era desobediente. ¿Y sabes por qué fue desobediente? Porque era inseguro. Dios le dio la instrucción de arrasar con los amalecitas por el juicio que Dios había decretado sobre ellos. Y cuando Dios le encargó esa misión, dice que Saúl perdonó al rey y perdonó lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Esa fue su excusa. Pero ¿sabes de dónde sacó esa decisión Saúl? De lo que dijeron los soldados. Los soldados dijeron, mira, este becerro, ¿cómo vamos a matar a este becerro? Está bien bueno. Pongamos un becerro para la ofrenda de Dios y otro becerro para nosotros y nuestra familia. La instrucción de Dios era, acaben con todo. Pero ¿sabes qué hizo Saúl? Por su inseguridad, prestó oídos a lo que decían los demás. Esa falta de convicción lo llevó a cometer un acto que Dios lo juzgó no como una desobediencia, sino como una rebeldía. Dios le dijo, me pesa haber puesto como rey a Saúl, por cuanto se ha rebelado contra mí. Imagínate. Saúl ha decidido no obedecerme, no cumplir con la misión que le di. Y eso me duele en el corazón, dice Dios. La inseguridad, la falta de convicciones nos lleva a otro acto terrible, que es la desobediencia y la rebeldía. Pero Saúl también era envidioso. Empezó a escuchar los cánticos de las mujeres que decían, Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000. Y entonces cuando esos cánticos llegaron a oídos de Saúl, Saúl dijo, ¿qué está pasando? Este chamaquito güerito que me tocaba el arpa y que me cantaba y que mató al gigante, ¿ahora qué? ¿Se cree mejor que yo? Desde entonces dice que Saúl procuró matar a David. Lo envidiaba. Y lo envidiaba por lo mismo, porque era inseguro, porque prestaba oídos a las voces de los demás, menos a la voz que debía de escuchar, que era la de Dios y la de Samuel. También era rencoroso. Dejó de hablarle a su hijo Jonatán, porque Jonatán mostró lealtad por David. Lo corrió de una cena, de una fiesta familiar. Le dijo, vete, ¿quieres más? Al hijo de ese... No, iba a decir otra cosa y ya me quedé atorado.
Quieres más a esa persona que a tu propio padre. ¿Cómo puedes mostrarle más lealtad a David que a mí? El interior de Saúl, que estaba, dirían por allá en el sur, que estaba pa'l perro, lo llevó a estas fatales decisiones. Mira, se alejó de Dios. Ahí está el primer gran error de Saúl. Se alejó de Dios. 2, se resintió con Samuel. Después de que Samuel fue y le dijo a Saúl: mira, Dios te ha desechado como rey y se ha buscado un nuevo rey conforme a su corazón. Dice que entonces nunca más se volvieron a dirigir la palabra. A Saúl no le gustó lo que le dijo Samuel y nunca más volvió a buscarlo en todos los días de su vida. Y mira que Samuel lloraba y lloraba y lloraba por Saúl. Samuel lo amaba mucho, pero Saúl hasta lo amenazó de muerte. Pobre de ti si te llego a ver que andas por ahí profetizando y levantando altares. ¿Recuerdas que esos eran los exteriores aparentemente fuertes? Tener a la elección de Dios, tener a Samuel como su consejero. Bueno, pues ya se alejó de Dios, ya se resintió con Samuel, ya envidió a David a tal grado que en una ocasión agarró una lanza y ¡fum!, se la aventó. Quería clavarlo en la pared, dejarlo como un trofeo de caza. Pero Dios libró a David. David se convirtió en el enemigo de Saúl por el resto de su vida. Y Saúl lo persiguió toda su vida hasta morir. Y recuerda que David no era un desconocido. Había sido su secretario, ¿no? Su paje, su cantante particular, su yerno, el guerrero que le dio la gran victoria contra los filisteos. Y no pudo nunca Saúl restaurar esa relación. 4, otra cosa que era su fuerte terminó convirtiéndose en su debilidad. Se peleó con su hijo Jonatán, su primogénito, el probable sucesor al trono, el joven valiente y leal. 5, perdió el trono. Aunque no dejó de ser rey, ante los ojos de Dios, Saúl ya había sido desechado. No le quitó la posición, pero sí le quitó el favor. ¿Qué más? Aquel joven hermoso, alto, impresionante físicamente, en ocasiones se comportaba como un loco porque era atormentado por un espíritu malo que Dios había permitido que lo atormentara. Cometió locuras, perdió todas sus convicciones. En una ocasión, él mismo rompió un decreto que él había establecido. Se disfrazó para visitar a una bruja, a una adivina. En otra ocasión autorizó a uno de sus mercenarios que matara a todos los sacerdotes en el templo, porque según Saúl lo habían traicionado. ¿Te das cuenta hasta dónde se le nubló la razón? Se volvió loco. La salud mental de Saúl se vino para abajo por cuanto el interior de Saúl estaba podrido. El exterior seguía siendo fascinante, atractivo, pero el interior empezó a corromper todas esas cosas buenas. De esta historia, de este perfil, yo aprendo 4 lecciones que tienen que ver con los nuevos comienzos. Te las quiero compartir. Número 1,
Si estás tomando nota, apúntale. Un nuevo comienzo es la oportunidad que Dios nos da de ser usados en su historia y al mismo tiempo de ser nosotros transformados. Que no se te olvide eso. Un nuevo comienzo representa la oportunidad que Dios nos da de ser parte de su historia, es decir, de la historia que Dios está escribiendo dentro de sus planes y sus propósitos. No de la otra historia, la historia de la humanidad, la historia secular. Dios tiene su propia historia. Y Él la escribe junto con aquellos que desean ser parte. Pero para eso tenemos que también dejarnos ser transformados por el Señor. Saúl había sido invitado a ser parte de la historia que Dios quería escribir, con un nuevo comienzo para el pueblo de Israel, con un rey que pudiera representarlo a él delante del pueblo. Pero el problema fue que Saúl no se dejó ser transformado. Quiso mantener su interior podrido y por eso perdió una gran oportunidad. Segunda gran lección de este perfil de personaje que es Saúl. Para que un nuevo comienzo funcione, requiere de sustancia, de fundamentos, de un interior conectado con Dios. ¿Qué le falló a Saúl? Precisamente esto. Él no tenía los fundamentos, no tenía la esencia, el sustento que haría que este nuevo comienzo funcionara. ¿Por qué? Porque muy pronto se olvidó de obedecer a Dios, de seguir sus mandamientos, de obedecer sus instrucciones, de someterse al consejo de la palabra de Dios por medio de Samuel. Saúl quiso hacer las cosas a su manera, y cuando no era a su manera, quiso hacer las cosas a la manera de los demás, de lo que decía la mayoría. ¿Para qué? Para no quedar mal con nadie, para que nadie se sintiera, para que nadie hablara a escondidas a sus espaldas. ¿Para qué? Para no aumentar su inseguridad. Segunda lección, un nuevo comienzo para que funcione requiere de sustancia, de fundamento. No vemos a Saúl buscando a Dios. No vemos a Saúl levantando un altar para glorificar al Señor. De hecho, en la Reina Valera, cuando Saúl se refiere a Dios, le dice a Samuel: levanta un altar para adorar a tu Dios. No se refiere a Dios como alguien cercano a Él, como si tuviera una comunión con Él. Siempre se refiere a Dios en tercera persona. Nada que ver con David. Si alguien conocía el corazón de Dios, ese era David. Él sí tenía un fundamento y una sustancia para ese nuevo comienzo. Tercera lección: un nuevo comienzo no puede sostenerse por mucho tiempo solo con apariencias. Ahí te va otra vez. Un nuevo comienzo no podrá sostenerse por mucho tiempo solo con apariencias. Aunque yo ya te dije que Saúl nunca dejó de ser rey, todos los años que él siguió reinando sobre Israel, después de haber sido desechado por Dios por su desobediencia al inicio de su reinado, todos esos años restantes no fueron más que años de locuras y malas decisiones. No porque siguió ocupando la posición quiere decir que estaba haciendo las cosas bien. Tampoco leemos en la Biblia que Saúl se hubiera convertido en un enano. Siguió siendo alto.
siguió estando fuerte, quizás hasta seguía siendo guapo. Pero recuerda, esas cosas solo son externas, son superficiales, son temporales. En cambio, una comunión con Dios, una obediencia a Dios, el guiarse y regirse por los principios de Dios, esas son internas, son eternas y son las que sustentan el nuevo comienzo. Por último, la cuarta lección es quizás la más triste. Cuando desaprovechamos la oportunidad de un nuevo comienzo y de ser transformados, entonces debemos de ser reemplazados y sufrir las consecuencias de nuestro fracaso. ¿Qué hizo Dios? Le dio instrucciones nuevas a Samuel y le dijo: busca a otro rey, úngelo, porque yo ya me he provisto de un rey conforme a mi corazón. Hay que darle vuelo a Saúl. Alguien más tiene que ocupar su lugar. Debe de ser reemplazado y debe sufrir las consecuencias de su fracaso. Saúl murió en manos de los filisteos en una guerra. El mismo día que murió él, murió Jonatán, su hijo. Antes de morir en esa guerra, Saúl ya actuaba como un loco desquiciado. Ya no estaba en sus 5 sentidos. Todas sus decisiones eran guiadas por el temor, por la envidia, por el rencor, por la rebeldía, por la inseguridad. Aquellas cosas con las cuales Saúl nunca quiso tratar. Nunca quiso ponerlas delante de Dios y decirle: Dios, me arrepiento. Reconozco que soy inseguro. Reconozco que te fallé. Reconozco que te desobedecí. Reconozco que tengo envidia de David. Nunca quiso confrontar eso. Y entonces tuvo que experimentar la consecuencia de sus malas decisiones, de su terrible fracaso. Estos 4 puntos, estas 4 lecciones son las que debemos de aplicar nosotros hoy. Ese nuevo comienzo que Dios quiere regalarnos no solo funciona o no solo implica un nuevo comienzo en lo personal, transformación en lo interior, sino que implica poder ser usado en la historia que Dios está escribiendo. El nuevo comienzo requiere que haya un fundamento que lo sostenga, y ese fundamento debe ser Jesús. Las apariencias no van a ayudarnos a sostener ese nuevo comienzo por mucho tiempo. Quizás nosotros, que solo vemos la superficie, pudiéramos darte un veredicto equivocado y decir: no, tú vas muy bien, hermano, mira, se ve que haces esto y esto otro y esto otro y aquello. Pero el que en realidad te conoce bien, en lo interior, en lo íntimo, ese es Dios. Con Él es con quien debes de hacer el examen. Él es el que debe de levantar el veredicto, el diagnóstico y decirte: ¿sabes qué, hijo? Eres pura apariencia. Pura apariencia. No hay sustancia, no hay fundamento. Mi hermano, creo que este perfil de hoy nos llega justo a tiempo. Tenemos 4 meses estudiando perfiles de personajes de nuevos comienzos, y antes de que Dios decida reemplazarnos porque estamos desaprovechando la oportunidad, Dios nos regala esta pausa en el camino para presentarnos a Saúl y decir: mira todo lo que yo quería hacer con Saúl, mira todas las herramientas que puse a su alrededor para bendecirlo.
pero él no quiso trabajar en su interior. Hermano, nadie puede tomar esa decisión por ti más que tú mismo. Nadie puede ayudarnos a cambiar nuestros malos hábitos, nuestras carencias de carácter, nuestras desobediencias, más que nosotros mismos en la intimidad con Dios. Es una decisión muy personal. Y quizás tú dices, Dios, pero mira, no falto a mi dinamita, no dejo de conectarme a las transmisiones, sigo dando mis diezmos, hasta leo la Biblia. Yo creo que voy muy bien. Pero si en el fondo, en lo interno, sigues siendo codicioso, sigues siendo mentiroso, sigues siendo rencoroso, sigues siendo inseguro, sigues siendo deshonesto, sigues siendo desobediente, entonces tu nuevo comienzo se va a derrumbar, tarde o temprano, pero se va a derrumbar. Entonces lo que Dios quiere es evitar que tengamos que ser reemplazados. No tenemos por qué llegar a eso. Es muy triste cuando te reemplazan por mal rendimiento. Cuando en un trabajo te manda a llamar el jefe y te dice, lo sentimos mucho, pero lo vamos a despedir. Ya tenemos a alguien que ocupe su lugar. ¿Por qué? Porque revisamos las estadísticas, revisamos tu rendimiento, revisamos tu puntualidad, revisamos tu productividad, revisamos tu lealtad a la empresa, revisamos tus relaciones dentro de la empresa y encontramos que la otra persona es mejor que tú. ¡Qué tristeza! ¡Qué decepción que tengamos que llegar a un punto así! Dios quiere evitarlo. Por eso, presta oído, pon atención, mírate en el espejo de Saúl y di, yo no voy a desperdiciar mi oportunidad. No voy a desperdiciar mi oportunidad. Si tienes un mentor, ve con tu mentor y dile, oye, tú eres mi Samuel. Por favor, dime, jálame las orejas, estoy a tu disposición. Ve con Dios en oración y dile, Dios, examíname y prueba mi corazón. Ve con el Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, revélame aquellas cosas que estoy haciendo de manera equivocada. Ve con tu mejor amigo, sí, que sea cristiano, y dile, ayúdame, ora por mí, pídeme cuentas, pero no te quedes como Saúl, guardando lo interno para él solito, porque su interno se fue pudriendo al grado que su corazón terminó corrompido. Esa pudredumbre va a ir creciendo como el moho, se va a ir extendiendo y va a ir ocupando cada vez más áreas de tu corazón. Cuando tu corazón está lleno de ese moho, de esa pudredumbre, es cuando Dios dice, no más, hay que retirarte, porque estás causándote daño a ti y puedes causar daño a los demás. Hermano, no hay necesidad de ser reemplazados si le ponemos fundamento a nuestro nuevo comienzo. Agárrate de Dios, sigue pegado a Él, a su palabra, a sus instrucciones, a su espíritu, a tus pastores, a tus líderes, a tu grupo pequeño. Dios te ha provisto como a Saúl de las herramientas que te brinden cobertura. Aprovéchalas para poder tratar con tu interior.
Cerramos nuestros ojos, oramos a Dios y vamos a pedirle que Él tenga de nosotros misericordia. Bueno, yo creo que sí la está demostrando donde nos presenta este personaje. Dile al Señor: gracias. Dile al Señor: ya te oí, ahora sí te oí, te escuché atentamente. Ya basta de bromas, basta de juegos. Voy a hacer lo que tú me pides. Señor, en esta tarde ya te agradecemos que nos des la oportunidad de estudiar a Saúl para ver, Padre, todas estas debilidades internas que él tenía y que nunca quiso poner en confrontación contigo. Saúl prefirió esconderlas, guardárselas para sí, y lo único que produjo, Señor, fue un corazón podrido. Padre, no queremos que nuestro corazón se pudra, no queremos ser reemplazados, no queremos fracasar en el nuevo comienzo y perder la oportunidad tan grande que nos estás dando. Haznos reaccionar, Dios. Gracias por el jalón de orejas de esta mañana. Ahora que ya llamaste nuestra atención, haznos reaccionar, tomar acciones que sean precisas para poder atacar esa llaga que se está pudriendo. Espíritu Santo, revisa nuestro corazón, revisa nuestro interno, haznos un examen íntimo. Muéstranos lo que está mal. Ayúdanos, 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 por favor, a salir adelante, a poder dar el ancho, Señor, en aquello que nos has pedido. Nos has seleccionado, llamado, escogido para desempeñar una tarea fundamental en esta tierra. Nos has dado el título de luz, nos has dado el título de ser sal. No queremos ser una sal insípida ni una luz apagada. Te lo ruego, Señor. Habla con mis hermanos ahora mismo y hazlos reaccionar como lo estás haciendo también conmigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.